Muy bien. Eh, Damos gracias a Dios por este tiempo. Hoy salía afuera y estaba nubladito, estaba frío, está lindo. Podemos disfrutar, como dice su palabra, de este día que Dios ha preparado para nosotros. Amén. Muy bien. Estos días escuchaba y después leía una porción de la palabra. Se encuentra en Daniel, capítulo 1, versículo 8. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Repito, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel había sido llevado delante del rey Nabucodonosor para ser instruido en las cosas, en las letras, en las lenguas de los caldeos. Y dice la palabra que él propuso en su corazón no contaminarse. El rey había dado la orden de que apartaran de todo lo que él comía, apartaran una porción y le den a algunos varones que habían sido separados para ser instruidos y enseñados en las artes y en todas las costumbres. Y entre esos estaba Daniel y 3 muchachos más. Y ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Cuando leemos esta parte decimos, qué bueno que tomó la decisión Daniel. Ahora, si prestamos atención a lo que le estaban ofreciendo, porque era la comida del rey, no es que le preparaban aparte, no, de lo que le preparaban al rey, apartaban para que puedan estos muchachos ser bien alimentados, puedan tener, no tengan necesidad y puedan dedicarse solamente a aprender y a estudiar. ¿Por qué Daniel no quiso los manjares del rey? Esa fue la primera pregunta que nos hacemos. ¿Por qué no quiso comer de las cosas que a nuestros ojos son apetecibles? Imagínate cuando le preparaban una comida al rey, le preparaban de todo, de las cosas más ricas, de las cosas más sabrosas. Porque como rey, hoy día decía, bueno, hoy quiero comer asado. Entonces le preparaban el asado tiene que estar listo, no es que salía a prepararle, tenía su porción de asado, y lo voy a mezclar con, qué sé yo, con un atún, se me viene a la mente. Y tenía que estar todo listo y preparado. Y todo estaba preparado para el deleite del rey. Buenamente eran cosas deliciosas. Pero eran cosas que habían sido preparadas para agradar al rey
y como venían de otra cultura, eran también consagradas a otros dioses. Entonces, Daniel decide no contaminarse y pide por favor que no se les obligue. Ahora había un problema, porque si ellos no se alimentaban bien, tenían que presentarse delante del rey. Y si su semblante y su porte no era igual a los otros, el eunuco iba a tener un serio problema, porque había desobedecido una orden del rey. Pero Daniel le dice, mira, probemos 10 días y después fíjate cómo es nuestro semblante. Y el versículo 15 dice, al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos, los 4, mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Cuando tomamos la decisión de no contaminarnos con las cosas de este mundo, nuestro rostro y nuestras vidas son totalmente distintas a las que consumen y comen de las cosas de este mundo. Versículo 17 dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Cuando leí esta palabra, me venía a la mente y me preguntaba, ¿qué es lo que contamina al hombre? ¿Qué es lo que nos contamina? ¿De qué cosas tenemos que cuidarnos para no contaminarnos? ¿De qué cosas tenemos que tener cuidado? Y proponer, como Daniel, en nuestro corazón, no contaminar. Obviamente, sabemos que todas las cosas de este mundo son aquellas cosas que nos hacen mal. Por eso la advertencia de que no amemos el mundo ni las cosas que hay en este mundo. Y todos los manjares y todas las cosas que a nuestros ojos, carnales obviamente, pueden ser apetecibles o agradables, para Dios no es bueno. Y si para Dios no es bueno, para nosotros tampoco. Nosotros siempre usamos el ejemplo de Adán y Eva. La serpiente muy astuta engañó a la mujer y le mostró un fruto que era un fruto prohibido. Y dice la palabra que la mujer miró y vio como fruto codiciable para alcanzar sabiduría y desobedeció a Dios y pecó. Lo que este mundo nos ofrece no es bueno, porque sabemos que las cosas del mundo son cosas que van en contra de la palabra de Dios. Busquemos
Segunda de Corintios 6, 14. Segunda de Corintios 6, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Acá Dios marca muy claramente que no hay comunión la luz con las tinieblas, que no hay concordia Cristo con el diablo, no hay acuerdo. Cuando hay comunión con el mundo, cuando empezamos a mezclarnos y a relacionarnos con el mundo, si no estamos firmes en el Señor, nos vamos a contaminar. Por eso dice que no podemos tener comunión con el mundo. Cuando empezás a tener comunión con el mundo, empezás a contaminarte de las cosas de este mundo. Cuando empezás a salir, bueno, ahora mucho no podemos salir por esta pandemia, pero cuando salís a trabajar, ahí tenés contacto con mucha gente y la mayoría no son cristianos, la mayoría son del mundo. Y si empezás a tener comunión con ellos, empezás a contaminarte de las cosas que hay en ellos. Empezás a escuchar música que no te edifica, que no fortalece tu comunión con Dios, que no te ayuda a que tu espíritu alabe y adore a Dios. Cuando empezás a tener comunión con ellos, tu manera de hablar comienza a cambiar, porque te empezás a mezclar con ellos. Por eso la palabra dice, no hay comunión. Cuando nuestros hijos comienzan a ir al colegio, comienzan a tener contacto con sus compañeros. Y sus compañeros vienen de familias mundanas, de familias que no conocen al Señor. Entonces se encuentran con otra manera de hablar, otra manera de pensar. Y si ellos empiezan a tener comunión con sus compañeros y empiezan a decir, mis amigos, comienzan a contaminar
contaminarse con lo que hay en el corazón de sus compañeros, de sus amigos. Nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, aún los mayores, tenemos que tener bien en claro que no podemos contaminarnos con las cosas de este mundo. Por eso dice la palabra, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Tiene que ver con un deseo de cada uno, con un compromiso de cada uno, de no contaminarnos. Yo tomé la decisión, mi esposa tomó la decisión, y nuestros hijos también, cada uno personalmente tiene que tomar esa decisión de no contaminarse con las cosas de este mundo. Es una decisión personal. Y cuando tomamos esa decisión de no contaminarnos, nuestro rostro, como el de Daniel y de los otros 3 muchachos, comienza a ser distinto al resto. Cuando no empezás a ser distinto al resto de lo que están ahí alrededor tuyo, es porque algo no está bien. Es porque estás contaminado. Y si estás contaminado, seguís siendo igual a ellos. Y fíjense que en el ejemplo de Daniel dice que pasaron 10 días, y en 10 días ya se notó la diferencia del alimento que consumían los demás al alimento que consumía Daniel. Sus rostros eran distintos, eran más robustos, tenían mejor semblante, porque el alimento del mundo, ese alimento que destruye, ese es el alimento que perjudica, que daña. No quiero entrar en un rubro que no me corresponde, como es la nutrición, pero imagínate la comida del rey. Mucha grasa, mucho colesterol, mucho triglicérido. Entonces, a nuestro cuerpo, esas cosas nos serían perjudiciales. Ahora, cuando empezamos a cuidarnos, empezamos a llevar una vida saludable. Cuando empezamos a alimentarnos de la palabra y no de las cosas de este mundo, empezamos a ver los resultados. Porque la palabra de Dios es la que nos purifica, es la que nos lava, es la que nos transforma. Pero tiene que haber un deseo en tu corazón de no contaminarte con las cosas de este mundo. Proponer en tu corazón. Ahora Jesús, en Marcos capítulo 7, en el versículo 21, Marcos 7, 21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Cuando vos empezás a mirar la vida de uno que no tiene a Cristo, empezás a notar
todas estas cosas, toda esta lista que Jesús le da a sus discípulos. Malos pensamientos, adulterio, fornicaciones, hurtos, avaricias, engaños, y la lista. Ahora sí, si nosotros estamos relacionados y estamos en comunión con esta gente, estas cosas nos van a contaminar. Estas cosas van a hacer que nosotros seamos influenciados. Es por eso que debemos, como Daniel, proponer en nuestro corazón no contaminarnos con estas cosas. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús se sentaba a comer con los pecadores. Jesús se acercaba a la gente que nadie quería acercarse. Los fariseos y los maestros de la ley en esa época lo criticaban por sentarse y compartir con gente pecadora. Cuando estaba predicando, una mujer se acerca y empieza a lavarle los pies con sus lágrimas. Y uno que estaba ahí dice, si supiera quién la está tocando, no dejaría que lo tocara. Una mujer pecadora. Pero Jesús caminaba en medio de ellos, compartía con ellos, pero no tenía comunión, pero no tenía relación. Porque es más fácil que el mundo te contamine. Ahora, cuando Jesús caminaba en medio de los pecadores, Él se mantenía firme. Él permanecía en el Espíritu. Porque otras cosas que tenemos que aprender como Jesús es andar en el Espíritu. Gálatas 5, 16, 17. Digo pues, andad en el Espíritu. Una exhortación a nosotros, que tenemos que andar en el Espíritu siempre. Porque de esa manera evitamos contaminarnos con las cosas de este mundo. Cuando andás en el Espíritu, podés estar en medio de mucha gente mundana y teniendo música de fondo mundana, pero tu espíritu está constantemente alabando a Dios. Y no se te está pegando esa música. No andás tarareando ni escuchando el mensaje que este mundo te trae, que es, como dijimos hace rato, es engaño, es mentira, es envidia, es insensatez, es orgullo. Tu espíritu está constantemente, y tu mente y tu corazón está constantemente compenetrado en las cosas del reino. Por eso que Jesús no se contaminaba. Otra cosa que contamina nuestras vidas es cuando satisfacemos los deseos de la carne. En el mismo versículo que leímos hace rato, de Gálatas 5, 16,
Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Cuando estás en el espíritu, haces las cosas del espíritu. Y cuando estás en la carne, haces las cosas de la carne. Y dice la palabra que las dos se oponen. Uno es contra del otro. No podemos hacer lo que nosotros queramos. Tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios te exhorta y te dice que no hay comunión, no hay comunión. Volvemos de nuevo a 2 de Corintios 6. Y ahí dice, versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Si te estás dando cuenta que te estás contaminando, la palabra es muy clara, salid de en medio de ellos. A muchos de nosotros nos gusta practicar deporte. Jugamos al fútbol, jugamos al básquet, jugamos al pádel. Y a veces vamos y jugamos con gente que no conoce al Señor. Algunos juegan en clubes, juegan en alguna liga. Y después del partido viene el tercer tiempo. Ahora está prohibido el tercer tiempo por la pandemia. Pero cuando lo hacíamos, ese tercer tiempo, si vos no huís y si no salís de en medio de ellos, te contaminás. Porque no te vas a manifestar en ese momento y vas a empezar a predicar el Evangelio. Porque en tu cabeza que si no, vine a jugar al fútbol y estás pensando mal. Porque es ahí el momento en que le tenés que predicar a tus compañeros de deporte. Porque no son tus amigos, porque no hay comunión, la luz con las tinieblas. No podés quedarte y relacionarte con ellos. Al contrario, tenés que predicarles, porque son pecadores, porque están lejos del reino de Dios, porque si hoy se mueren, se van al infierno. Por eso era la angustia y la preocupación de Jesús, de que todos se arrepientan. Por eso Jesús decía, los que tienen necesidad son los que están enfermos, no los que están sanos. Pero no me voy a contaminar. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Porque cuando empezás a relacionarte con el mundo, te empezás a contaminar. Y la comunión con Dios comienza a cortarse. Cuando vas a la facultad,
a estudiar y se arman los grupos de estudio. Vas, estudias y te apartás. No te querés a contaminar. Es más, si podés estudiar sin armar estos grupos, mejor. Daniel fue sabio. Él podía tranquilamente haberse relacionado y poder haber compartido el alimento del rey. Pero él decidió y propuso en su corazón no contaminarse. Segunda de Pedro 2:20. Segunda de Pedro 2:20 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador de Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Acá tenemos una advertencia de Dios. Nosotros que hemos sido apartados, que nos hemos apartado de la contaminación de este mundo, porque se nos abrió la mente, se abrieron nuestros ojos y ahora conocemos al Señor y Salvador Jesucristo. Dice esta palabra que enredándose, se empezaron a enredar. Y yo busqué en el diccionario qué es enredar. Dice enredar es entrecruzar arbitraria y desordenadamente un conjunto de cosas, como hilos, cuerdas, cabellos, de manera que se formen nudos o resulte difícil separarlas. Si no estás apartado de este mundo y de las cosas de este mundo, y si empezás a dejar que el mundo te contamine con sus cosas, se empiezan a cruzar, a entrelazar, a mezclar, y después se hace difícil separarlas. Y empezamos a mezclar las cosas. Y si empezás a mezclar las cosas, estamos complicados. Otro pasaje, 2 Timoteo 2, 3, 4. Segunda de Timoteo 2, 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando estás militando, no te enredás en las cosas de este mundo. Ahora, cuando dejas de militar, comenzás a enredarte con las cosas de este mundo. Comienza a gustarte algunas cosas que no son pecaminosas. Siempre dijimos, ver una buena película
los que tienen Netflix, se conectan a Netflix y ven un montón de películas. No es pecado. Los que tenemos y nos gusta el deporte, tenemos un club y nos apasiona ver los partidos. No es pecado ver un partido. Mañana hay una semifinal. Y algunos la van a jugar y otros no. Como dijo Alfredo la otra vez, ¿para qué vamos a ver el partido si ya sabemos el resultado? Bueno, ustedes ya saben cuál fue el resultado. Por eso algunos lo juegan y otros no. Pero cuando empezás a enredarte en estas cosas y dejás de militar, comenzás a enredarte. Y cuando empezás a enredarte, comienza a manifestarse las obras de la carne. Gálatas 5. Comienza a manifestarse las cosas de este mundo. Entonces, si tu equipo gana, sonreí. Si tu equipo pierde, se te borró la sonrisa. Si tu equipo gana, te encanta mandar mensajes, subir estados, todo. Si tu equipo pierde, no hay más estado, no hay más comentario. Porque hay una pasión desordenada. Porque se nos ha enredado el mundo. Damos gracias a Dios porque tenemos ejemplo en nuestros mayores. Todos sabemos que Rosario es una ciudad muy futbolera. Nos ganan a nosotros. Y uno de nuestros pastores viene de ahí. Y un día, charlando hace poco, no hace mucho, dijo, me acuerdo, si yo estuviera en el mundo, hoy estaría deprimido, depresivo. Y no usó esas palabras, pero no me acuerdo bien ahora las palabras exactas. Y ahí vemos la pasión desordenada, porque nos empezamos a enredar con las cosas de este mundo. Repito, no es pecaminoso, pero nos afecta. Afecta tu rostro, afecta tu vida, afecta tus emociones. Ninguno que milita se enrieda en las cosas de este mundo. Si estás enredado y sin darte cuenta te has contaminado, o ahora mientras vamos hablando, Dios te empieza a mostrar que te estás contaminando, que abriste una puerta, una ventana para que esa contaminación entre. Tenemos que empezar a quitar todo aquello que nos está contaminando. Y me acordaba que muchos de nosotros tenemos un filtro purificador de agua que un hermano que está conectado acá nos vendió. Y ese filtro, ¿qué es lo que hace? Purificar.
el agua que consumimos. Y viene con todos sus aparatitos y sus muestras y te empieza a mostrar. Y después vos ves realmente la transformación. Cuando pasás por el filtro, el agua es más pura, más sana, y te lo muestra. Ahora, cuando no pasa por el filtro, pasa contaminada. Y también me acordé de los autos. Los autos tienen muchos filtros. Filtro de aire, filtro de agua, filtro de aceite. Me estoy metiendo en otro terreno que no conozco mucho, pero los mecánicos, por favor, ténganme paciencia. Y ese filtro, ¿qué es lo que hace? Impide que la contaminación contamine el motor. Necesitamos buen aire para el motor. Necesitamos un filtro. Necesitamos un buen aceite para el motor. Entonces necesitamos un filtro, porque todo viene contaminado. Todas las cosas de este mundo vienen contaminadas. Necesitamos un filtro. Y el filtro que nosotros tenemos es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que filtra todo para que llegue puro a nuestras vidas. Y para que todo lo que consumimos no sea dañino para nuestra vida. Es por eso que necesitamos conocer la palabra. Necesitamos amar la palabra. Necesitamos que la palabra abunde en nuestros corazones. Y lo más importante es que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si te contaminaste, si pecaste, dice la palabra de Dios, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesucristo te limpia la mente, te limpia el corazón y te hace puro y santo para poder entrar delante de la presencia de Dios. Como nos compartía Alfredo el domingo, cómo acercarnos. Podemos acercarnos con libertad, confiadamente, con fe, porque la sangre de Cristo nos limpió. La sangre de Cristo nos sacó de las tinieblas y nos trajo al reino de su amado Hijo. Ya no estamos más en el mundo, ahora estamos en Cristo. Ya no vivimos para el mundo, ahora vivimos para Cristo. Pero no permitas que el mundo te contamine nuevamente. No te enriedes en cosas que después vas a tener problemas. No te enriedes con aquellas cosas y con aquellas personas que no te edifican. Que no son de bendición para tu vida. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. En nuestra conversión nosotros decidimos morir a la vieja vida. Decidimos morir a las cosas de este mundo. Decidimos morir a todo aquello que era contraproducente para nuestro caminar
y nuestro andar y nuestro militar en Dios. Oremos a todo eso y resucitamos a una nueva vida en Cristo. Fue un deseo de nuestro corazón. Debemos proponernos no contaminarnos y seguir firmes. Amén. Vamos a orar. Damos gracias a Dios porque su palabra es la que nos transforma. Cuando nosotros filtramos todas las cosas que vienen a través a nosotros, lo podemos pasar a través de la palabra. Y la palabra es la que nos dice, esto es ok, esto es bueno, esto es saludable para vos. Y también te dice, esto no es bueno para vos. Tal vez lo que para mí es bueno, yo me puedo sentar a ver un partido de fútbol tranquilamente y no me cambia mucho. Obviamente, si ganamos, obviamente, uno se pone contento, pero no me cambia el ánimo. Y si perdemos, sigo contento, porque mi felicidad es Cristo. Pero cuando se modifican las cosas, entonces tal vez para vos no sea bueno ver un partido de fútbol. Y así muchas cosas, porque la decisión es personal. Cada uno de nosotros debe decidir. Amén. Y una canción que cantamos cuando salen de las aguas del bautismo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Cuando propones en tu corazón no contaminarte, le estás diciendo al Señor, voy a hacer tu voluntad, voy a seguirte a vos, voy a seguir en tu reino, haciendo y siguiendo tu palabra, no contaminándome con las cosas de este mundo. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias